Videotutorial correspondiente a recontabilización de documentos. Como sabemos, en el software Mantis Web, una vez generamos los documentos, sea una factura, una compra, una nota crédito o cualquier otro documento en el software que genere contabilización, él lo hace automáticamente basado en unos parámetros. Obviamente en los parámetros contables, en la parametrización tributaria sea del cliente o el proveedor. Puede ocurrir, llegado caso de que, digamos, al momento de hacer la parametrización, cometamos algún tipo de error. Pusimos la cuenta que no correspondía, quizás se generó la factura y no tenía parametrizado mi cliente la parte tributaria, por tal razón no calculó quizás retenciones e impuestos a pie de factura y queremos obviamente no anular el documento, sino quizás que se recalcule o se recontabilice basado en alguna corrección que hagamos. Para eso en Mantis Web existe esta opción que les mencioné, que es recontabilizar los documentos lógico posterior a la corrección que nosotros hagamos correspondiente a lo que pues obviamente necesitemos, ¿sí? Sea algún parámetro, sea alguna cuenta, sea algún impuesto y demás. La ruta para acceder a la opción es por parámetros, sistemas, recontabilizar documento. Recuerden por favor que cuando van a ingresar a cualquier opción del sistema, sea esta u otra opción, tiene que su usuario y perfil tener el permiso asignado. De lo contrario, va a salirles o arrojarles una alerta de que el acceso no es autorizado. Por tal razón, deben contactarse con el administrador del software para que les asigne el permiso correspondiente. Si se dan cuenta, es una pantalla sencilla, la correspondiente a la recontabilización del documento, pero sí es muy importante que tengan en cuenta que es, pues, por así decirlo, una pantalla delicada. Es decir, va a cambiar el movimiento contable de lo que nosotros asignemos según cada uno de los campos que vamos a ver a continuación. Entonces, pues sugerimos que esta opción no tenga acceso cualquier persona, sino una que obviamente conozca el tema y adicional a ello, pues digamos que sepa hasta cuándo, por ejemplo, se han entregado reportes de IVA, reportes de impuestos, porque obviamente al recontabilizar documentos va a cambiar la información que quizás ya se reportó ante la DIAN, por ejemplo. Entonces, tener muy en cuenta esta opción. Que obviamente no debe ser cualquiera el que debe recontabilizar los documentos. Sugerimos que sea el contador o alguna persona, digamos que de su entera confianza, por así decirlo, para generar este tipo de movimientos en el software. Entonces, vamos a mirar campo a campo y vamos a ver los posibles usos que vamos a tener al momento de pues sí, usar esta opción. Inicialmente nos pide un número, es decir, el número del documento que vamos a recontabilizar. En este caso voy a tomar una factura de venta. En este caso, bueno, voy a filtrar las facturas que se han realizado en el año y voy a tomar cualquier número para el ejemplo. Recuerden que al momento de asignar acá el número consecutivo, debe ser tal cual con el ID, con el prefijo, es decir, sí, con el prefijo asignado y con los números completos. Si tiene ceros que anteponen al consecutivo, deben también diligenciarlos tal cual como aparece el consecutivo, sea de factura, de nota, de lo que corresponda. La fuente en este caso es una factura de venta, entonces sencillamente seleccionamos aquí factura de venta, tipo de documento, el vendedor. Aquí mismo en el GORWID de facturación podemos revisar cuál es el vendedor asignado. Entonces lo digitamos allí o lo seleccionamos y aquí hay algo importante, es fecha de inicio y fecha final. En este caso vamos a poner, como es un solo documento, vamos a poner tanto en fecha inicial como fecha final la fecha del documento. En este caso es 18 de abril del presente año. Entonces vamos sencillamente aquí a diligenciar esa fecha, tanto en fecha inicial como fecha final. En recibo provisional es, obviamente, si ustedes como empresa manejan esta opción, pueden complementar este video con el correspondiente a recibos provisionales para que conozcan el concepto, cómo se utiliza y se parametriza en el software, pero digamos que este campo se llenaría si el documento que vamos a recontabilizar es un recibo de caja. Recuerden que cuando hacemos recibos de caja, cuando ingresamos a la opción de hacer recibos de caja, allí hay varias opciones, una opción de nuevo y una opción de recibos de caja rápida. Cuando aquí en esta opción dice recibos de caja transacción, pues hacemos referencia
a la opción del nuevo cuando ingresamos el recibo de caja. Si ustedes ingresaron, digamos, mediante esta transacción y van a recontabilizar un recibo de caja que hicieron mediante ella, pues deben chulear esta opción y darle clic en confirmar. Obviamente aquí en el número pondrían el número del recibo de caja, la fuente la cambiarían por recibos de caja y así sucesivamente. Entonces en este caso aplicaría para los recibos de caja transacción, y si utilizan provisionales, allí podrían asignar entonces el provisional que utilizaron en ese recibo de caja. Esta es opción de NIT, es si la quieren diligenciar, de lo contrario puede quedar vacía. Y estos dos checks también son muy importantes. Uno es simplemente como auditoría para que al momento de confirmar y se recontabilicen los documentos me muestre cuáles fueron los que se recontabilizaron. Y adicional, uno importantísimo es el de recalcular retenciones correspondientes a retefuente, reteiva y reteica en factura de venta. Si es el caso que, por ejemplo, generamos la factura, no asignamos y no teníamos parametrizado la tributaria del cliente, no generó a pie de documento las deducciones, entonces necesitamos que se recalcule. Sencillamente ingresamos, ponemos el número tal cual la información como la diligencié previamente y seleccionamos con este check y le damos clic en confirmar. De esta manera recontabilizaríamos solo este documento. Si es el caso que vamos a recontabilizar una factura con remisión, utilizaríamos este botón. Si vamos a recontabilizar una compra con remisión, utilizaríamos este. Si es un reintegro, este. Y si es una nota crédito cuyo origen de bodega es la misma de la factura, utilizaríamos esta opción. Entonces, si no cumple con estas condiciones, por así decirlo, si no es ni una factura con remisión, ni una compra con remisión, ni un reintegro, ni una nota crédito con bodega origen de factura, pues utilizamos este botón para el resto de los documentos que necesitamos recontabilizar. Entonces digamos que campos esenciales es poner el número, la fuente, el tipo de documento, en este caso vendedor si es una factura de venta, y recuerden este rango de fechas es importantísimo. Y este check se utilizaría entonces para el recálculo de las retenciones a pie de factura. En algunos casos también sucede, por ejemplo, con documentos como entradas valorizadas, salidas valorizadas. Recuerden que al momento de hacer estas transacciones, él depende del concepto para saber cómo se debe recontabilizar, contabilizar más bien. Cuando hacemos una salida o una entrada, un ajuste de inventario basado en el concepto y en ese parámetro, él contabiliza. Puede ser que el concepto o esté mal asignado o hayamos puesto una cuenta que no corresponda. Entonces, en ese caso podemos generar también recontabilización de este tipo de documentos. Incluso podemos hacer recontabilizaciones de un rango de fechas basados en una fuente, es decir, recontabilicemos las entradas valorizadas que se han hecho del 1 de mayo a la fecha. Entonces, ¿cómo se haría de esa manera? Entonces vamos a refrescar la pantalla para que nos quede nuevamente vacía. Como no es un número específico, dejamos este campo vacío. Pondríamos entonces la fuente, por ejemplo, entradas valorizadas, el tipo de documento, en vendedor dejaríamos vacío y en fecha inicial pondríamos entonces, por ejemplo, que queremos recontabilizar las entradas valorizadas del 1 de mayo al 20 de mayo. Al momento de darle check en mostrar los documentos contabilizados y le damos confirmar, él va a tener en cuenta cada uno de estos campos que acabamos de seleccionar y va a generar entonces la recontabilización. Si no hay ningún cambio en el parámetro, pues va a quedar igual. Obviamente él cambiaría en el momento en que quizás, por ejemplo, el momento de hacer la entrada valorizada tenía un concepto, una cuenta seleccionada, pero cuando recontabilizamos por X o Y razón la cuenta la cambiaron o hicieron cualquier tipo de modificación al momento de recontabilizar, él toma el parámetro que tiene en este momento asignado la entrada valorizada y recontabilizaría y asignaría la cuenta basada en el concepto. Entonces, por eso hago mucho hincapié en que esta opción de recontabilizar aparentemente es muy sencilla, pero implica o tiene una, o más bien lo podríamos decir, tiene una implicación profunda en lo que es la contabilización. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, usarse con mucha precaución, revisar realmente cada vez que van a hacer una recontabilización que tenga las fechas correctas, que estén eligiendo la fuente correcta, que estén eligiendo el número, porque una vez ya recontabilizado, pues tendríamos que entrar a revisar, si quizás, por ejemplo, lo hicieron de manera incorrecta, entrar a revisar qué fue lo que se cambió y empezar a hacer las correcciones correspondientes.
Entonces, si tienen alguna duda, si necesitan, digamos que algo adicional, si les generó, digamos, alguna inquietud basada en este video, pueden contactarse con nosotros, con el área de soporte, y con muchísimo gusto los vamos a atender y vamos a escucharlos, que digamos cuál es su requerimiento o solicitud.